Audio Jungle. Buenas, yo voy a explicar varios ejercicios sobre la ley de Ohm, que ahí están en circuitos en serie, en paralelos y en mixto. A continuación voy a explicarles un ejercicio en circuito en serie. Aquí voy a explicar un circuito en serie sobre la ley de Ohm. Aquí vemos que para calcular tenemos que sumar las resistencias. Entonces calcularemos la resistencia igual a R1 más R2 más R3. Esto sería igual que R1 vale 2, R2 vale 1 y R3 vale 5. En total la resistencia valdría 8. Luego calcularemos la intensidad. La intensidad, como vemos aquí en la fórmula, es V sobre R. Entonces aquí sería 20 sobre 8. Esto sería un total de 2.5 A. Y ahora podemos calcular el voltaje 1, porque son tres resistencias: voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. La intensidad siempre va a ser la misma porque vemos que en serie la intensidad es la misma, entonces nunca va a cambiar. Entonces calcularemos voltaje 1. Voltaje 1 es la resistencia 1 por intensidad, que esto sería igual a 2 por 2.5, que esto es igual a 5. Voltaje 2 igual a resistencia 2 por la intensidad. Voltaje 2 vendría a ser igual a 1 por 2.5, que esto es igual a 2.5 obviamente. Luego calcularemos voltaje 3. Voltaje 3 sería la resistencia 3 por intensidad. Voltaje 3 sería resistencia 3, que es 5 por 2.5, que sería igual a 20. Y listo, ahí terminaríamos un ejercicio en circuito en serie sobre la ley de Ohm. A continuación voy a explicar un circuito en paralelo. Para sumar la resistencia en paralelo vemos la fórmula, que es 1 sobre cada resistencia. Vamos a hacerlo a continuación. Como tenemos tres resistencias, vamos a hacer 3 nomás. Resistencia 1 vale 60. Resistencia 2 vale 20, la resistencia 3 vale 10. Aquí mínimo con múltiplo tenemos que 60, entonces esto sería 1, 3 y 6. Entonces esto total daría 10 sobre 6, sobre 60, perdón. Esto simplificado daría un sexto, pero como está abajo lo podemos invertir, entonces saldría que R es igual a 6. Como nos damos cuenta, el voltaje va a ser el mismo, entonces el voltaje que tenemos en el circuito, que es 6, no va a cambiar nunca. Entonces calcularemos las intensidades. Vemos la intensidad total. La intensidad total sería, como vemos, V sobre R. Entonces esto sería total el voltaje 6 sobre 6. Entonces la intensidad total sería 1 amperio. Entonces podemos calcular intensidad 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo a continuación. Intensidad 1 sería igual a V sobre R1, esto es igual a 6 sobre 60, que esto sería 1 sobre 10, igual a 0.1 amperio. Intensidad 2, V sobre R2, esto sería igual a 6 sobre 30, simplificado daría, allá decimal directamente, 0.3 amperio, porque esto daría 3 y esto daría 10. Y luego calculamos la intensidad 3. Voltaje sobre R3, entonces 6 sobre 10, entonces es lo mismo a 0.6 amperios. Y listo. Si sumáramos 0.6 más 0.3 más 0.1 nos daría 1 amperio. Entonces esta es la suma de estas tres. Y este es el circuito en paralelo. Gracias. A continuación voy a explicar un video sobre un circuito mixto en la ley de Ohm. Un circuito mixto es cuando tenemos un paralelo y una en serie. Para eso tendremos que hacer una tabla para no confundirnos. Entonces primero vamos a hacer el circuito paralelo. Esto sería así: 1 sobre... como aquí hay cuatro resistencias, la resistencia que calculemos sería la resistencia 5. Entonces esto sería igual a 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3.
Esto es igual a 1 sobre 40 más 1 sobre 60. Para hacerlo más rápido haremos la calculadora. 1 sobre 40 más 1 sobre 60. Que es 1 sobre 24 en total. Y como ya sabemos, esto se invertiría, entonces R5 valdría 24. Le ponemos en la tabla 24. Entonces aquí ya nos quedaría una en serie. Aquí se supone que está R5. Entonces para calcular R6 sumamos R1 más R4 más R5. Que esto sería R6 un total de 10 más 50 más 24. R6 tendría un valor de 84. Lo ponemos acá en la tablita. El voltaje, como vemos en el circuito, el voltaje vale 20. Entonces el voltaje aquí sería 20. Entonces vemos, decía 6. Ya tendríamos voltaje 6 sobre resistencia 6. Entonces voltaje 6 sería 20 sobre 84. Esto lo ponemos a calcular ahora. Entonces da un total de 0.2. Trabajemos con decimales mejor. 0.24. Entonces esto lo ponemos aquí. Ahora sí lo que decía. La última resistencia fue en serie, ¿no? Entonces vemos que en serie la intensidad no cambia. Entonces la intensidad de 1, 4 y 5 será la misma que la resistencia 6. Entonces 0.24 será mismo en 5, 4 y 1. Listo. Entonces ahora calcularíamos voltaje 1, voltaje 4 y voltaje 5. Voltaje 1, esto es igual a resistencia 1 por intensidad 1. Voltaje 1 es igual a 10 por 0.24. Entonces en la calculadora esto nos da 2.4. Entonces voltaje 1 vale 2.4. Voltaje 4 seguiría. Voltaje 4 es igual a resistencia 4 por intensidad 4. Entonces resistencia 4 daría 50 por 0.24, que esto es un total de 12. Entonces voltaje 4 valdría 12. Voltaje 5 será resistencia 5 por intensidad 5. Resistencia 5 vale 24 por 0.24. Es un total de 5.76. Entonces ahora llenamos la tabla. Voltaje 1 vale 2.4, voltaje 4 vale 12, y voltaje 5 vale 5.76. Ahora vemos en la que calculamos R5, que es en paralelo. Vemos que en paralelo el voltaje no cambia. Entonces el voltaje de 5 va a ser igual en 2 y en 3. Entonces aquí ponemos 5.76, 5.76. Tendríamos que calcular intensidad 2 e intensidad 3. La intensidad 2 sería voltaje 2 sobre resistencia 2. Voltaje 2 es 5.76 sobre 40. Que esto daría un total de 0.144. Intensidad 3 sería igual a voltaje 3 por resistencia 3. Voltaje 3, 5.76 sobre 60. En la calculadora esto daría 0.096. Y llenamos el cuadro. 0.144, 0.096. Y listo, así terminaría un ejercicio mixto, un circuito mixto en la ley de Ohm. Gracias. Bueno, espero que me hayan entendido cómo resolver los ejercicios de la ley de Ohm, tanto en circuito en serie, en paralelo y en mixto. Me llamo Eduardo Villón y eso es todo. Gracias.